Salud, compañeros y compañeras. No podemos comenzar nuestra breve participación en este acto unitario de otra manera que no sea sumando nuestro grito fuerte, claro y contundente al grito que resuena hoy en el mundo diciendo ¡viva Palestina libre! Extendiendo nuestra reverencia solidaria a ese pueblo que resiste. Está en curso hoy un verdadero genocidio perpetrado por el Estado sionista de Israel. Una vez más Israel jugando el papel del enclave imperialista en Oriente Medio. El imperialismo siembra por el mundo barbarie y muerte. Si alguien tiene alguna duda de lo que significa el imperialismo en el mundo de hoy, alcanzaría con analizar un solo día de lo que ocurre en la Franja de Gaza. El jueves pasado, en 24 horas, producto de los bombardeos indiscriminados, murió un niño cada 10 minutos en la Franja de Gaza. Eso es el imperialismo asesino y criminal. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Hace un siglo, más de un siglo, 1916, Lenin escribió un folleto titulado El imperialismo, fase superior del capitalismo, en donde nos advertía acerca de que el imperialismo avanza repartiéndose el mundo entre las grandes potencias. Eso es lo que presenciamos hoy, el reparto imperialista del mundo en función de sus intereses económicos y geopolíticos. Pero decía más en aquel folleto Lenin, decía también que el imperialismo es la antesala, el preludio de la revolución socialista. Y nosotros abrazamos la convicción de que más temprano que tarde, con la clase obrera a la cabeza, habrá una Palestina libre, solidaria y socialista. Saludamos este acto unitario convocado en defensa de la seguridad social para promover este justo plebiscito. Hay que decir que si estamos en esta situación, que si estamos hoy juntando firmas para una reforma constitucional, es en primer lugar gracias al esfuerzo consecuente y sostenido de los trabajadores de la seguridad social y demás sindicatos que no aflojaron nunca y que tuvieron que enfrentar el fuego cruzado de un lado y de otro. El fuego cruzado natural de la derecha y el capital, y el fuego cruzado de los que, en nombre de los trabajadores, le dan la espalda a la justa lucha en defensa de derechos históricos conquistados con años de sacrificio y lucha. Por un lado está el capital, que viene expropiando sostenidamente los derechos de los trabajadores, que nos dice ahora que hay que trabajar hasta un día antes de morirse, que hay que trabajar hasta los 65 años, constituyendo un verdadero absurdo, un desafío a la racionalidad humana, porque si la humanidad produce más en menos tiempo, lo lógico es trabajar menos y no más. Y porque además la vida no es trabajo, la vida tiene que estar dotada de sentido en otros planos. Y porque además no es lo mismo trabajar 65 años en determinadas actividades que lo que le ocurre a la inmensa mayoría de la clase obrera de este país. A pocos kilómetros de acá, 400, 500, ahí para el norte, acá hay compañeros de Paysandú. Hay trabajadores rurales que hoy en el siglo XXI trabajan en condiciones propias del siglo XIX, con jornadas laborales extenuantes, sin derechos, sometidos a arbitrariedades patronales. Este plebiscito, cuando sostiene la necesidad de mantener la edad jubilatoria a los 60 años, está sosteniendo un elemento de justicia que además, con esta idea de trabajar más, el capital consigue crearnos más plusvalía, seguir condenando a jóvenes al desempleo. Y nosotros tenemos que decir fuerte y claro: trabajar menos para trabajar todos, trabajar menos para que la vida tenga sentido, trabajar menos para que no nos exploten más, trabajar menos para construir una sociedad diferente. Cuando este plebiscito plantea subir las jubilaciones mínimas al nivel del salario mínimo, obviamente que hay que luchar por subir las jubilaciones mínimas, y que esto introduce un elemento interesante, que en la pelea por el salario mínimo va prendida la jubilación. Ahora hay que decir también que hasta que el salario mínimo no alcance una canasta familiar, esto será una reivindicación transitoria y en cierto sentido de miseria, porque no hay trabajador ni jubilado que pueda vivir con un salario mínimo. Y hay 500.000 trabajadores en Uruguay que perciben por salario 25.000 pesos mensuales.
salarios de infraconsumo. Entonces, en esta reivindicación también está la exigencia por pelear por un salario mínimo que alcance la canasta familiar y que permita una vida digna. En tercer lugar, hacía referencia recién Jorge, el fenómeno de la SAFAP que tanto ha dado para hablar. Se escucha por derecha y por el centro quien dice: tengan cuidado, le van a expropiar el dinero a los trabajadores. Y uno se siente tentado a decir: pero ya se los expropió la SAFAP, pero son las SAFAP las que expropian la plata a los trabajadores mes tras mes, para que al término de su vida laboral le digan a usted, porque así lo hacen, usted va a vivir, su expectativa de vida son 104 años, y le voy a devolver solo lo que usted aportó en 400 meses, y entonces usted recibe chauchas y palitos a fin de mes, por la cuota aparte de la SAFAP. Mecanismo expropiatorio de los trabajadores que hay que erradicar definitivamente. Romantizan la SAFAP desde el centro y de la derecha, la romantizan, dicen, se van a, ojo con el ahorro individual. ¿Qué ahorro individual si es un ahorro compulsivo que solo sirve para la especulación del capital? Entonces, compañeros y compañeras, es imprescindible dar la batalla, es imprescindible convocar al conjunto del movimiento obrero y demás organizaciones sociales, no solo el triunfo de la firma, que no tenemos certeza de que la vamos a conseguir, sino a luchar por el triunfo del plebiscito y para consagrar estos derechos en la Constitución. Y una vez obtenida esa victoria, habrá que seguir peleando para que en la calle no burlen la voluntad popular como tantas veces la burlaron con plebiscito y todo. Porque solo un pueblo movilizado y organizado podrá garantizar que efectivamente se cumplan los derechos que se ganan en las urnas. Queremos hacer una referencia breve, compañeros, porque la hora sí lo obliga, a la situación política reciente. Está en curso una crisis política de un gobierno degradado en lo político, en lo ético, con un día sí y otro también. Aparece un escándalo de corrupción, de putrefacción. La clase dominante administra el gobierno como sus estancias. Hacen de la cosa pública, del coto privado, su privilegio. El gobierno de la corrupción, que además subestima la inteligencia popular. Ahí está el presidente Lacalle con esa posa de superado, con la soberbia propia del niño rico, diciendo que el de los pasaportes le cuidaba a los nenes. A Penades le creía porque era su amigo, y de Marcel no sabía nada. No se puede bailar un malambo alrededor de un pozo negro y pretender salir limpio. Están todos sucios, este es un gobierno corrupto y la movilización popular lo debe denunciar hasta las últimas consecuencias. Porque la corrupción está en el ADN de la clase dominante. Entonces hay que ir hasta el final con la movilización. Y no alcanza, y hay que decirlo también, porque venimos acá a decir con modestia nuestras verdades. No alcanza con que una pseudo oposición parlamentaria llame a no hacer ola, porque esto se resuelve el último domingo de octubre el año que viene, y entonces nos van a pasar la franja. ¡Otra mentira! Exacto, porque ¿qué es lo que ocurre cuando desde la oposición se llama al movimiento popular a no denunciar estas cosas? Y vemos al presidente de la Fuerza Central de la Oposición, a Fernando Pereira, decir: nosotros tenemos un compromiso institucional. Y ¿saben qué? Nosotros, hay que decirlo también, no tenemos ni un solo compromiso con la democracia de los ricos y los burgueses, ni uno solo. Por el contrario, nuestro único compromiso es con los trabajadores primero, con los trabajadores primero y con los trabajadores primero. Triunfará el plebiscito en tanto y cuanto seamos capaces de unir todo lo susceptible de ser unido para luchar. Y este acto es el ciernes de esa unidad. Sin un gramo de sectarismo, orientado por el programa histórico de los trabajadores, nosotros venimos a comprometer nuestras fuerzas en esa unidad. A poner todo lo que haya que poner por el triunfo de este plebiscito y por el fortalecimiento de una alternativa obrera que ponga fin a las penurias que vive la clase trabajadora en este país. Este gobierno, el de la corrupción y la falsa oposición, que solo cree en la alternancia en el poder
para en la esencia mantener el mismo modelo económico que privilegia a los mismos de siempre y que profundiza la multiplicación de la riqueza al tiempo que excluye a inmensas mayorías de una vida digna. Este gobierno puede ser derrotado por la movilización popular. No se puede volver a instalar nuevamente la lógica de lo malo y lo peor. Hay que levantar un programa de soluciones concretas, reales y posibles a los problemas de los trabajadores. Hay que seguir defendiendo la idea de que no se puede construir ni una seguridad social digna, ni una vivienda digna, ni un salario digno, ni nada en el marco de las actuales relaciones sociales, y que hay que superarlas. Y superar las relaciones sociales actuales supone pensar en una vida más allá de los límites del capital. Para decirlo en términos clásicos, supone volver a levantar la bandera de la revolución y el socialismo en este país y en el mundo. Finalmente, compañeros y compañeras, saludando el esfuerzo de las organizaciones que hicieron posible este acto, concibiéndolo como la piedra de toque de una unidad más profunda y de largo aliento, queremos señalar que esta tribuna es también una tribuna de solidaridad. Queremos expresar desde aquí la amplificación de la voz de los que luchan. Queremos expresar desde aquí que nos resulta inadmisible que el gobierno, que se hace el distraído frente a la corrupción, se muestre implacable con los de abajo, ande persiguiendo gurises que si un hijo de la clase obrera se manda una macana, producto de una vida de mierda, de una sociedad que lo condena, termina en el Concar en una celda amotinado. Mientras tanto, los de cuello blanco, los mismos de siempre, hacen lo que quieren. Este gobierno, que es generoso con los de arriba, se ha dedicado a perseguir dirigentes sindicales, a criminalizar la protesta social. Queremos expresar nuestra solidaridad con cada uno de los gremios en conflicto y nuestra exigencia de desprocesamiento inmediato al compañero Federico Kramerman, presidente del sindicato de FOSE, y a todos los trabajadores procesados por luchar. Avancemos resueltos por el triunfo del plebiscito. Avancemos con definición y con coraje para enfrentar a los vacilantes y para enfrentar a la derecha de siempre. Avancemos con coraje para levantar el programa a los trabajadores. Pensemos que una vez más la alternativa está planteada en términos de clase contra clase. ¡Viva la unidad de los que luchan! ¡Viva Palestina libre! ¡Arriba los que luchan!